Buenas noches, mis queridos estudiantes. Estamos de nuevo en una nueva clase de química inorgánica. Hoy vamos a tratar el tema de la estructura de los compuestos de coordinación. Mi nombre es María Altagracia Margarín Peña. La química de coordinación trata de los compuestos en los que un pequeño número de moléculas o iones denominados ligandos rodean a un ion o átomo metálico central. Cada ligando, del latín ligare, que significa enlazar, cede un par de electrones al metal. El enlace ligando metal, que a menudo se representa como ML, es un ejemplo de enlace covalente coordinado, en el que ambos electrones provienen del mismo átomo. El número de coordinación es el número de ligando que rodea a un ion o átomo metálico dado. Los valores más comunes son 4 o 6. O a veces otros números enteros menores. El conjunto de ligandos constituye la esfera de coordinación y se incluyen junto con el metal entre corchetes cuando se escribe la fórmula molecular. Por ejemplo, una fórmula característica podría ser Ml 6 entre corchete XN o MN ML 4 entre corchete, donde M es el catión metálico sencillo y X puede representar a varios aniones. En la primera fórmula, la esfera de coordinación y el metal M constituyen un catión, mientras que en la segunda constituye un anión. A estos iones metálicos coordinados se les denomina a veces aniones o cationes complejos. Los compuestos de coordinación se caracterizan por presentar una amplia gama de colores intensos. Cuando varían el número y el tipo de ligandos, a menudo hay un cambio significativo en el color y en las propiedades magnéticas del compuesto, como por ejemplo el catión incoloro nitrato de plata y el anión azul oscuro nitrato de cobre. Un buen test para la identificación de iones de cobre en solución. El ion rojo oscuro, muy sensible a la presencia de iones de hierro 3 y cationes oscuros típicos. Por ejemplo, tenemos aquí el hidróxido de calcio y tenemos aquí el hidróxido de hierro, que se suelen abreviar como Ca2 más 2, equivalente a hierro más 3, equivalente respectivamente. Estos compuestos de coordinación, llamados complejos de metales de transición. Un complejo o compuesto de coordinación es el resultado de la interacción de un átomo central, un ion metálico con orbitales de valencia vacíos que puede actuar como ácido de Lewis, y una o varias bases de Lewis con pares de electrones libres que se conocen como agentes o complejantes o ligandos. Esta interacción lleva a la formación de un enlace covalente coordinado o dativo. El átomo central debe disponer de orbitales vacíos capaces de aceptar pares de electrones. Los cationes de los grupos 1 y 2, al disponer de orbitales
con poca tendencia a aceptar electrones, tiene como tendencia a formar complejos. Son los metales de transición los que presentan una mayor tendencia. Se dice que los ligandos se coordinan al metal, formando la esfera de coordinación del complejo. El conjunto puede ser neutro, catiónico o aniónico. Los ligandos forman la primera esfera de coordinación y los contraiones la segunda esfera de coordinación. Los compuestos de coordinación son compuestos de metales con moléculas o grupos aniónicos llamados ligantes. Los metales más comunes de estos compuestos son los de transición, como el hierro, cobre, níquel, platino, etc. Y los ligantes se caracterizan por poseer átomos con pares de electrones libres, tales como el agua, el nitrato, el ion cloro y muchos más. Aquí vemos en esta imagen, como aquí vemos el complejo de hierro y vemos que forma un ion, esa aquahierro 3. El cual tiene como átomo central al hierro. Y como ligando tiene el hidróxido, es decir, el oxígeno dador de electrones. Las interacciones que existen entre átomos centrales ligandos son del tipo ácido-base de Lewis. El átomo central es un aceptor de electrones, ácido de Lewis, y los ligandos actúan como bases de Lewis capaces de donar densidad electrónica. Compuesto de coordinación. Los compuestos de coordinación pueden formarse porque los átomos centrales tienen capacidad de formar enlaces secundarios o coordinados, además de los enlaces normales o de valencia. Una descripción más completa de la vinculación por coordenadas en términos de pares de electrones se hizo posible en la década del 1920, tras la introducción del concepto de que todos los enlaces covalentes consisten en pares de electrones compartidos entre átomos. Una idea propuesta principalmente por el químico físico estadounidense Gilbert Ernest Lewis. En la formulación de Lewis, cuando ambos electrones son aportados por uno o de los átomos, como en el enlace bromo-nitrógeno, formado cuando la sustancia trifluoruro de boro se combina con amoníaco. El enlace se llama enlace coordinado. En las fórmulas de Lewis, los electrones de valencia o enlace se indican mediante puntos y cada par de puntos entre dos símbolos atómicos representa un enlace entre los átomos correspondientes. Siguiendo las ideas de Lewis, se sugirió que los enlaces entre los metales y los ligandos eran del mismo tipo, como los ligandos actuando como donantes de electrones y los iones metálicos como aceptores de electrones. Esta sugerencia proporcionó la primera interpretación electrónica del enlace en compuestos de coordinación. La reacción coordinada entre plata, iones y amoníaco ilustra la semejanza de los compuestos de coordinación y la situación en el compuesto bromonitrógeno.
Geometría de los compuestos de coordinación. Muchos compuestos de coordinación tienen estructuras geométricas distintas. Dos formas comunes son el cuadrado plano, en la que se disponen 4 ligandos en las esquinas de un hipotético cuadrado alrededor del átomo metálico central. Y el otaédrico, en el que se disponen 6 ligandos, 4 en el plano y 1 por encima y por debajo del plano. La alteración de la posición de los ligandos entre sí pueden producir diferentes compuestos con la misma fórmula química. Por lo tanto, un ion de cobalto unido a 2 iones de cloruro y 4 moléculas de aniones de amoníaco pueden presentarse tanto en forma verde como violeta, según cómo se coloquen los 6 ligandos. Geometría de coordinación. Aquí podemos ver cómo se puede presentar la geometría de coordinación, que se presenta de forma lineal, tetraédrica, plano cuadrado, octaédrica, también antiprisma cuadrado y bipiramidal pentagonal. Representar un ligando también puede afectar el color. Un anión de cobalto unido a 6 moléculas de amoníaco es amarillo. Reemplazado de una de las moléculas de amoníaco con una molécula de agua, se convierte en rosa roja. Reemplazar las 6 moléculas de amoníaco con moléculas de agua lo convierte en violeta. Propiedades de los compuestos coordinados. Entre las propiedades esenciales de los compuestos coordinados se encuentran el número y la disposición de los ligandos unidos al ion o átomo metálico central, es decir, el número de coordinación y la geometría de coordinación respectivamente. El número de coordinación de un complejo en particular está determinado por los tamaños relativos del átomo metálico y los ligandos, por las restricciones espaciales estéricas que gobiernan las formas, conformaciones de los ligandos polidentados y los factores electrónicos. Gracias.